que el que no está bien con su pasado, el que tiene experiencias negativas y que estas experiencias negativas están tan presentes, obviamente no es feliz. El tener experiencias negativas significa que la persona las tiene, y cuando las tiene tan presentes, ¿no?, la persona no es feliz. La gente que tiene recuerdos muy negativos, que ha sufrido experiencias desconcertantes, tristes, que le han generado en ella y que permanecen imborrables, obviamente la gente no es feliz. Estar satisfecho con lo que es actualmente, o sea, el pasado, el presente, estar satisfecho con el presente, esto genera felicidad, o la persona es feliz cuando está satisfecho con su presente. Y tiene buena esperanza con el futuro. Es decir, el futuro no lo mira negativo, sino lo está mirando en un sentido positivo. Pasado, presente y futuro, mirándolos en términos positivos, en vivencias pasadas que son positivas para la persona, en satisfacción con el momento, con la vida que se vive y esperanza en el futuro. Me parece que esta idea es bastante completa. El próximo. Nosotros hemos dado una definición de felicidad revisando un conjunto de textos de filosofía griegos, particularmente a Platón, Aristóteles y a Epicuro, que han trabajado el tema de la felicidad desde tantos años antes, ¿no? Y más las investigaciones más recientes que se hicieron hasta el 2000, que se habían producido hasta el 2006. La definición es esta: la felicidad es un estado afectivo de satisfacción que experimenta subjetivamente una persona en posición de un bien deseado. Vamos a analizar esta definición. La felicidad es un sentimiento de satisfacción que experimenta una persona y solo ella en su vida interior. Esto quiere decir que la felicidad que yo tengo es intransferible. La vivo yo internamente y que esta vivencia es solo mía, que caracteriza algo que me va a dar este estado que se llama felicidad. Es un sentimiento, dice allí. El concepto de sentimiento tiene habría que definirlo posteriormente. O sea, por eso la definición de subjetivo es vida interior, que se vive interiormente un individuo. 2. El hecho de ser un estado del comportamiento alude a su carácter temporal. La felicidad puede ser duradera, pero es perecible. Hay algunos fenómenos psíquicos que se distinguen con conductas, si se quiere. Estados, unos son estados y otros son rasgos. El rasgo tiene un carácter de permanencia y el estado es una manifestación temporal. Aquí lo definimos como un estado del comportamiento que alude a su carácter temporal. La felicidad tiene duración. Podemos vivirla en un momento
o en muchos momentos, pero también puede desaparecer. Aristóteles decía, él estaba más bien con que era un estado, pero un estado muy largo, porque en palabras de Aristóteles decía de que una golondrina no hace un verano. Creía él más bien en un estado, como era un bien de los dioses, entre comillas, que le habían dado, entonces esto debería ser bastante largo. Pero el hecho es de que si se conceptúa la felicidad como un estado, quiere decir que la podemos perder, y eso es bastante evidente. Tercero, se puede experimentar como otras conductas en niveles o grados, desde la felicidad plena hasta la infelicidad. Es por eso de que se puede medir, ¿no? Porque se puede dar en niveles o en grados. Es decir, una persona puede experimentar una felicidad más o menos normal, pues no, pero hay otros que son muy felices y hay otros que no son felices, que son infelices. 4. La felicidad supone la posición de un bien. Se es feliz en tanto se posee el bien deseado. Esta característica corresponde a una definición de Aristóteles, la posición de un bien. Si nosotros nos proponemos un objeto como meta y no lo logramos conseguir, el resultado es una conducta frustrada, lo que llamamos frustración. Nos frustramos porque no podemos conseguir eso. Y la persona que está frustrada, una correlación entre un grupo de sujetos, a un grupo de sujetos les aplica una prueba de felicidad, los resultados van a ser obviamente bastante bajos. 5. El bien o bienes que generan la felicidad son de variada naturaleza, materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, etc. Se trata de cosas a las cuales las personas les otorgan cualidades axiológicas o valencias positivas. Un mismo bien no siempre genera la felicidad de todos los individuos. Cuando le preguntamos a cualquiera de ustedes o a todo el grupo, y si han hecho trabajo sobre esto, ¿qué cosa es lo que hace feliz a la gente? En una encuesta publicada al iniciarse el año 2000, la gente señaló a la pregunta qué cosa es lo que hace feliz, más o menos en este orden era tener buena salud, estar bien con Dios y tener una buena familia. Más o menos en una población enorme que se hizo esto aparecía, no aparecían exactamente en el orden en que los he mencionado, pero al replicar esta pregunta en una investigación que hicimos, encontramos lo mismo. Hay diferencias por edades, las que apenas paso a mencionarlas. Los jóvenes preferían más el éxito. Los jóvenes al egresar de la universidad obviamente buscaban el éxito, y esto es lo más natural, ¿no? Salen y lo que quieren es conseguir un trabajo y por supuesto desarrollar en esa carrera, buscan el éxito. En cambio los adultos tienen otros intereses, otras cosas son lo que los hace felices a ellos. Hay diferencias entonces por edad. Lo que no hay diferencia es según el sexo, ¿no? O según el género, igualmente iguales. La próxima. El hecho de las valencias positivas
que habíamos mencionado. Se trata de cosas a las cuales las personas les otorgan cualidades axiológicas o valencias positivas. En realidad, las cosas que nos agradan no detentan un valor intrínseco. Es la persona la que les atribuye la que le atribuye valor o valora las cosas más o bien en alguna oportunidad. Supongamos el agua. En este momento hay 4 botellas de agua, entonces pues no tenemos gran necesidad. No le otorgamos mucho valor, pero póngase al individuo en el desierto, y no tan lejano, porque acá en el sur tenemos bastante desierto. Póngalo unos 3 días allí sin agua. Entonces el agua allí adquiere valencia mucho mayor, ¿no? Las valencias, o sea, es el individuo el que le otorga el valor a las cosas, los valora. Son valencias positivas entonces, y también las tiene valencias negativas, ¿no? El hecho del hartazgo de tomar demasiado agua, entonces ya me produce una repulsión. A algunos individuos les gusta, por ejemplo, a algunas personas les gusta la pintura, pero en cambio en otros no. Ven pues en una exposición de pintura que un aficionado a la pintura le agrade bastante. En cambio el colega a quien ha invitado para ver la exposición verá pues garabatos, pues no, una pintura abstracta, ¿cómo la calificará? No le agrada. Había una pregunta filosófica, obviamente. Las cualidades tienen un valor en sí, o las cualidades las atribuye una persona. Esa es una disputa nunca acabable, ¿no? Si las cosas tienen un valor en sí mismo, y la pregunta entonces, bueno, pero ¿qué cosa es el sí mismo? Si la pintura tiene un valor en sí mismo, ¿qué cosa significa eso? ¿O tiene valor para mí cuando la apreciamos o cuando la vemos? Pues bien, vamos a continuar. El presente trabajo tiene como problemas: 1, construir una escala para medir la felicidad y determinar sus propiedades psicométricas, validez y confiabilidad. 2, conocer la estructura factorial del constructo felicidad a través de sus componentes principales. O sea, lo que nos hemos propuesto, sí está bien, lo que nos hemos propuesto es construir una escala original. Cuando la hemos construido había muy pocas escalas, ahora hay un poco más, ¿no? Participantes, la muestra está compuesta por 709 estudiantes, 303, o sea el 46% de hombres y el 53% de mujeres, que cursaban estudios en universidades públicas y privadas de Lima. Las edades variaban de 20 a 35 años con una media de 23. El material es la escala de felicidad desarrollada en este trabajo. Posteriormente le hemos llamado escala de felicidad de Lima. Pasó por varias etapas en su construcción. Se empezó definiendo operacionalmente el constructo felicidad y sus indicadores. Luego se elaboraron 52 ítems para medir los indicadores previamente que se había establecido la importancia, la supuesta importancia que podría tener cada indicador. Unos reactivos son de creación propia. En la elaboración de otros se utilizaron como fuentes inventarios conocidos,
redactándose ítems equivalentes. Los ítems fueron sometidos a criterio de jueces y después de una prueba piloto se eliminaron varios. El análisis de ítems eliminó 12 reactivos, quedando 30 que pasaron a integrar la escala. En análisis posteriores, en el curso del desarrollo de las aplicaciones, se eliminaron 3 reactivos, o sea que se mantuvieron siempre, pero después se eliminaron. Posteriormente, entonces, de esos quedaron 27. La escala de felicidad de Lima está compuesta por 27 ítems construidos según una escala de tipo Likert, con 5 alternativas: totalmente de acuerdo, acuerdo, ni desacuerdo, desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En la calificación, al extremo positivo se le otorga 5 puntos y al extremo negativo 1 punto. Los puntajes elevados indican entonces mayor felicidad. Primero se ha determinado la confiabilidad, se determinó mediante varias técnicas, ¿no? La primera fue la correlación ítem-escala. Todos los ítems obtuvieron correlaciones de Pearson altamente significativas a una probabilidad de 0,01 para 2 colas. La correlación más baja corresponde al ítem 27, con una probabilidad de 0,1 también para 2 colas. La media de correlaciones es igualmente alta, R 0,51 con una probabilidad de 0,01, es bastante alta. Estos valores se interpretan en el sentido que todos los ítems miden indicadores de un mismo constructo y que contribuyen con eficacia a medirlo. Correlaciones entre los ítems. La media de las correlaciones entre los ítems es R28 con una probabilidad de 0,1. Indica una significativa relación entre los ítems de la escala. ANOVA, el análisis de varianza entre los ítems, es 12.69 a 0.1. Indica diferencias significativas entre los ítems. Los ítems, como parte de una estructura, y esto es lo importante, mantienen relaciones, pero conservan su autonomía dentro de la escala. Esto es, digamos, lo más valioso. Cada ítem mide un hecho determinado, ¿no? Todos contribuyen, pero entre ellos tienen diferencias, es decir, mantienen una autonomía. Los coeficientes alfa de Cronbach, los valores alfa de los 27 ítems son altamente significativos. Su rango se extiende de 909 a 915 y la escala total es alfa de 916. En suma, la escala tiene elevada consistencia interna. Coeficientes split-half. El coeficiente de Spearman-Brau en longitudes desiguales es R 8.88. El coeficiente de Goodman-Split-Half es de 88. Más o menos tienen el mismo valor por 2 técnicas, ¿no? Las magnitudes de ambos coeficientes son elevadas, respaldan la alta confiabilidad de la escala de felicidad de Lima. La validez. Las correlaciones entre felicidad y variables de personalidad. Entre la escala de felicidad y la extraversión del inventario de personalidad de Eysenck-Lepi, la correlación es alta y significativa, R.78, P 0.1.
con neuroticismo la correlación es alta y negativa. Varios autores han encontrado esto, que la felicidad correlaciona alto con extraversión. Y de aquí muchos han sostenido de que si es que la felicidad es un rasgo de personalidad, pero la mayoría no está de acuerdo, ¿no? El hecho es de que nuestros resultados coinciden con un conjunto de investigaciones que la felicidad correlaciona alto con extraversión. De aquí se podía quizá, a lo mejor parsimonosamente lo que podía deducirse es que la felicidad o los individuos extraversos o extravertidos tienen tendencia a ser más felices que los individuos introvertidos. Y quizá haya algunas explicaciones que se podrían dar. Por ejemplo, el individuo introvertido no olvida sino más alguna experiencia negativa, sino la mantiene. En cambio, el individuo extravertido sí se olvida muy rápidamente. Es más sociable también, y el ser sociable indica una mayor relación con el medio ambiente y con las otras personas. Todo esto entonces tiene elementos positivos que lo pueden llevar a la felicidad. El neurótico, por supuesto, no es... El neuroticismo es negativo, es un factor negativo, por eso correlaciona negativamente con la felicidad. Correlaciones entre felicidad y afectos positivos y negativos. Algunos autores han definido la felicidad como por los afectos positivos. La correlación entre felicidad y afectos positivos es significativa y positiva. La correlación es 0.48 con una probabilidad de 0.1. Entre felicidad y afectos negativos, la correlación fue negativa, R51 más alta a una probabilidad de 0.1. El próximo. Quisiera dos palabras más sobre los afectos positivos y negativos. Nosotros creamos las escalas de confiabilidad, los resultados no los hemos publicado de esta escala, ni la escala misma la hemos publicado. Quizá habrá tiempo para esto, pero también hay que indicar de que se ha encontrado que son independientes. Los afectos positivos y afectos negativos no se dan en una línea, no son opuestos, pero no son independientes uno de otro. Validez factorial. En la tabla 2 se encuentran los valores Eigen, varianza explicada y porcentajes acumulados de los componentes extraídos. El análisis factorial distinguió 4 valores superiores a 1. El primer componente o factor explica el 31.8 del concepto felicidad o del constructo felicidad. El componente 2, 2.64, bastante menos, 8.79. El 3, 1.15 y explica el 4.27. Y el cuarto factor, 3.91. Ahí están todos sumados, explican el 50% de la varianza del constructo total, que es aceptable, obviamente. El próximo.
La matriz de componentes principales la rotamos y utilizamos la rotación ortogonal Varimac de la matriz de componentes principales agrupados coherentemente los 27 ítems en 4 factores independientes que subyacen tras el constructo felicidad. Los ítems de cada factor se presentan altas saturaciones factoriales. Nosotros aceptamos a partir de 30, pero todos fueron superiores. Los ítems de cada factor presentan altas saturaciones. El mayor peso es de 0.68 y el más bajo 0.40. Puede afirmarse que la escala de felicidad posee una alta validez factorial. La felicidad es un comportamiento complejo. Los ítems que lo miden no se articulan en un único factor. Está integrada por 4 factores claramente distinguibles que han recibido las siguientes denominaciones. Las denominaciones, ustedes saben que en el análisis factorial uno las pone el autor. Entonces, y se ponen en relación al contenido de los ítems. Entonces, el primer factor lo hemos denominado sentido positivo de la vida. Significa estar libre de estados depresivos profundos, tener sentimientos positivos hacia la vida, optimismo y consigo mismo, autoestima. Uno de estos elementos, la autoestima, es bastante elevada. En otras investigaciones se han encontrado, en multitud de investigaciones se han encontrado que las personas felices tienen una alta autoestima y que las personas no felices tienen una autoestima muy baja. Algunos decían, bueno, tiene una autoestima que está por los suelos, dice, pero no vamos a decir eso, ¿no? Aunque lo estamos repitiendo. El factor 2 es satisfacción con la vida, que corresponde a una definición de Diener, ¿no? Que define la felicidad como estar satisfecho, ¿no? Está lo generado por la posición de los bienes obtenidos o sentirse cerca de alcanzar el ideal anhelado. Uno está satisfecho con la vida cuando ha encontrado lo que desea, lo que anhela. Si es que no estamos satisfechos, si es que no hemos encontrado lo que nosotros queremos. El factor 3 se llama realización, le hemos puesto realización personal. Expresa felicidad plena y no estados temporales de felicidad. Indica autosuficiencia, autarquía, placidez y tranquilidad emocional. Estos términos de autarquía, placidez y tranquilidad eran muy mencionados por los antiguos griegos, y la felicidad a menudo la definían por un concepto tan amplio como es el de autarquía, que no es el vivir solo y de satisfacerse solo él, tiene otros conceptos. No tener ningún problema psicológico, más o menos por ahí va. El cuarto factor, alegría de vivir, lo tomé de un libro de un filósofo chino, Li Yuntan. Refiere experiencias positivas de la vida, sentirse generalmente bien, señala lo maravilloso que es vivir la vida. La tabla 3 hemos correlacionado los 4 factores. F1, obviamente F1 con F1 dan 1, ¿no? F2